Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura, es al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura, es al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura, es al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en mi veo, en el vivir, si perdura, y perdura, es al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Existe un Dios, Él vive, en el vivir, y perdura, es al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro su dulce calma, por eso siempre le he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de decirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón
a mí. nos da perdón. Nos da perdón a ti y a mí, a ti y a mí. Noche vamos a estudiar el tema, el gran problema del pecado. Ciertamente son muchos los problemas que afectan a nuestra humanidad. Problemas de abastecimiento, el calentamiento global y muchas otras amenazas que la gente que se pone a pensar en eso, muchos están asustados y angustiados. Pero el problema real que tiene nuestra humanidad es el pecado. Porque es Dios el que dice que ese es el problema que tenemos. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Fíjese que toda esta información la recabamos, la sacamos, la tenemos de la Sagrada Escritura, porque Dios ha elegido la forma escrita para comunicarse con la humanidad. La razón es que Él nos hizo personas pensantes, con la capacidad de razonar, de llegar a conclusiones. Entonces, consecuente con la conformación del hombre, Dios nos da un mensaje escrito. Él eligió la forma escrita para comunicarse. La Biblia es la palabra de Dios. Es la voz escrita de Dios hablando a la humanidad. Y es la Biblia la que toca este tema y nos habla de este problema del pecado. Y es el problema mayor de la humanidad. Fíjese que el pecado en su sentido básico significa errar al blanco. Viene de esta palabra griega armatia. Y los textos de 1 Juan 3:4 y Santiago 4:16 hablan de eso. Y específicamente lo expresa muy bien 1 Juan capítulo 3 versículo 4, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, si nosotros vamos a entender, vamos a conocer, queremos saber la información que nos da Dios, tenemos que sujetarnos a su palabra. Entonces, el pecado no es nada raro ni es ninguna cosa que usted no pueda entender. El pecado simplemente es lo que la Biblia dice que es: infracción a la ley. Si usted quiere saber si está en pecado, bueno, tiene que conocer la ley de Dios. Dios nos ha fijado una ley para que vivamos de acuerdo a esas reglas. Fíjese que los mandamientos que componen la ley de Dios son todos justos, por lo cual la violación de estos mandamientos es injusticia. Por eso 1 Juan 5:17 nos dice: toda injusticia es pecado. Entonces mucha gente en el mundo quiere acercarse a Dios, quiere conocer a Dios, pero nunca vamos a conocer bien a Dios si no vamos a la palabra de Él, para conocer los preceptos, los designios de Dios, los estándares de Dios. Conociendo eso, nosotros vamos a conocer muy bien a Dios, a su ley y todo lo que necesita el hombre saber. Fíjese que el pecado, por definición, es la violación de la ley de Dios. Ya habíamos leído, pero volvemos nuevamente a 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Las penalidades por el pecado es la muerte, es decir, la separación de Dios. El hombre es un ser espiritual. Nosotros no nos conformamos solo de carne y sangre. Tenemos vida espiritual.
y después de la muerte vamos a seguir viviendo. El pecado alcanza más allá de nuestros 80 años que tal vez podamos vivir en esta tierra. Entonces el pecado es lo que produce esta separación entre Dios y el hombre. Dios, el creador, el sustentador de la vida, el que ha creado este mundo para que el hombre viva, se ha apartado el hombre de Dios a causa del pecado. Por esa razón la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso es, la palabra muerte en ese sentido significa separación. En el sentido común también significa lo mismo, separación. La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Entonces cuando una persona fallece, su cuerpo se desploma porque su espíritu salió de él. Y en el sentido espiritual es que la comunión con Dios es rota. Y por esa razón el hombre está muerto. Como lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Muertos en delitos y pecados. La Biblia nos informa que la dádiva, el ofrecimiento de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado, por lo tanto, no es asunto ligero o sin importancia. Todo ser humano debe poner mucha atención en esto y conocer con cabalidad lo que significa. Porque todos vamos a estar un día de pie delante de Dios y vamos a tener que darle cuenta. Entonces, por esa razón, yo mientras viva en esta tierra, tengo que informarme y conocer a Dios y su palabra. Entonces el pecado trae grandes consecuencias. Por tal razón demanda que consideremos seriamente el problema del pecado. Y ese no es un problema de los papás ni de los abuelos. Es un problema de todos, de los jóvenes, de todo ser humano. Porque todos hemos pecado. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Todos. Entonces, cada uno llevará la responsabilidad de sus propios pecados. Fíjese que el diablo no puede hacernos pecar bajo ningún punto. Lo que puede hacer el diablo es presentarnos tentaciones para que nosotros caigamos en esas tentaciones y entonces pequemos. La Biblia nos dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Santiago 4, versículo 7. Entonces, ante el pecado no podemos culpar ni a Dios ni al diablo. Somos nosotros los responsables. Es usted, soy yo. Entonces, pecamos porque elegimos pecar, porque decidimos hacerlo, porque desoímos los preceptos de Dios. Entonces, nosotros debemos estar atentos y vigilantes. Como dice Hebreos 3, versículo 13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese que aún en la iglesia del primer siglo se corría este riesgo, ser engañado y endurecido por el pecado. Entonces el pecado es algo más serio de lo que nosotros podemos pensar. Romanos 5:12 nos informa de algo muy importante. Fíjense que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La mayoría de la gente, siguiendo y oyendo doctrinas sectarias, cree que el pecado lo heredamos de Adán y piensa que el pecado es innato en el ser humano, que nació y es inclinado a hacer el mal y va a ser siempre pecador. Pero la Biblia no nos enseña eso. Fíjese que aquí dice que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte. Pero fíjese lo que dice este texto, así la muerte pasó a todos los hombres. No dice así el pecado pasó a todos los hombres. No, lo que pasó fue la muerte. ¿Y cuál fue la razón? Porque todos pecaron. Por esa razón entró la muerte al mundo. Entonces, Dios creó al hombre
Y fíjense que lo creó a imagen y semejanza de él. Génesis 1, 26 y versículo 28 dice: entonces dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Los niños nacen sin pecado, son limpios, son santos. Por eso Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El pecado es algo que se comete cuando yo violo la ley de Dios, y para eso tengo que tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Por eso un niño no es culpable de pecado. Esa es la doctrina bíblica. Yo sé que el calvinismo y otras corrientes filosóficas, religiosas, han puesto mucho error en la mente de las personas. Pero la Biblia es enfática y clara en enseñar que Dios hizo al hombre recto, perfecto, sin pecado, a imagen y semejanza de Dios. Fíjense que la información que la Biblia sí nos da es que el hombre peca contra Dios desde su juventud. Y tenemos en Génesis 8:21 el texto después que Noé había hecho el holocausto y Dios percibió el olor grato, y él dijo que no iba a destruir más al hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué conclusión podemos llegar? Que el hombre peca desde su juventud. Eso es responsable. Fíjese que en este texto de Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, la información bíblica que podemos recabar nosotros con respecto al tema del pecado, que nos dice la Biblia, vamos a encontrar esto: Dios hizo al hombre recto. El hombre se pervirtió. Y eso es así. Fíjese que la ley de Dios lleva implícita el carácter del legislador. Dado que Dios es nuestro creador, dado que Dios es quien nos hizo, Él nos dio una ley para que nos rigiera. Como Dios es eterno, su ley es eterna y está sostenida por la autoridad eterna e infinita de Dios. Entonces, cuando nosotros violamos la ley de Dios, nuestros pecados alcanzan consecuencias eternas, pues hemos violado la ley de un Dios eterno, por lo que sufriremos sentencia eterna. El Señor tiene potestad sobre nosotros aún después de la muerte. Fíjese. Por eso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice que cuando se manifieste el Señor en llamas de fuego, Él va a dar retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales recibirán pena de eterna perdición. ¿Por qué razón? Porque Dios se comunicó con los hombres. Él nos ha dejado su testimonio escrito. La evidencia de Dios la vemos en los cielos, en la tierra, que nos cuentan, nos hablan de ese ser poderoso. Luego Dios nos entregó su palabra escrita y nos dio inteligencia para que la pudiéramos conocer. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios ni obedecemos el Evangelio, vamos a recibir pena de eterna perdición. Entonces, la justicia de Dios exige la muerte del pecador. Fíjese que en este dilema de la justicia de Dios que exigía la muerte del pecador, Dios también buscó lado para mostrar su misericordia. Y en la cruz se ve esa
verdad o ese dilema disuelto. ¿Cómo Dios castigó el pecado, pero también benefició y dio la salvación a quienes le obedecen? Por eso el texto de Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Fíjense que ese texto es muy explícito para hablar que cada uno es responsable de su pecado. El papá no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado de su padre. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, como el pecado que se comete contra Dios y Él es un Dios eterno, la sentencia que requiere debe estar a la misma altura del delito. Entonces, si mi pecado es contra Dios y es eterno, la sentencia ha de ser eterna. Mire este ejemplo. En un ejército, si un soldado golpea a otro soldado, va a sufrir un castigo. Tal vez no sea un castigo demasiado severo, pero lo van a tomar y lo van a meter al calabozo, porque un soldado golpeó a otro soldado, y eso no puede estar permitido. Ahora fíjense que, pero si este mismo soldado golpea a un capitán, wow, las consecuencias van a ser más graves, por lo que el castigo será más severo. Y ahora, si este mismo soldado se atreve a golpear al general en jefe del ejército, pobre de él, sufrirá un castigo muy severo. ¿Por qué razón? Si usted se da cuenta, en cada caso la ofensa fue la misma: agredir a un ser humano. Sin embargo, las consecuencias son diferentes por causa de la distinción de las personas agredidas. Y esto es para explicar el pecado contra Dios. Entonces, nosotros podemos pecar contra los hombres y no hay tanta problema. Pero si pecamos contra Dios, sí. Entonces usted debe saber esto. Todo pecado cometido es contra la naturaleza y el poder de Dios. El pecado no es medido por la naturaleza y poder de los hombres, no. Es por esta razón que el pecado en nuestras vidas es tan terrible y tiene tan graves consecuencias. Por esa razón, porque estamos pecando, ignorando, no tomando en cuenta a un Dios eterno. No es lo mismo pecar contra un hombre que pecar contra Dios. No es lo mismo. Pero Dios dice que todos hemos pecado contra Él. Por eso el asunto del pecado es algo muy serio. El caso es que por pecar nosotros hemos comprometido nuestra alma y ahora estamos bajo pena de muerte, expuestos al castigo eterno. Porque el texto nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces estamos separados de Dios. Isaías 59:2 nos dice que son nuestros pecados los que nos han separado de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el contexto, Israel estaba a puertas de ser llevado cautivo por los babilónicos. Y no era que Dios se haya olvidado de ellos como el pueblo de Dios. El problema estaba en que ellos habían pecado contra Dios. Y por eso el profeta le dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y sigue siendo lo mismo hoy. El pecado se interpone entre usted y Dios. Por eso nosotros podemos esforzarnos en hacer 1000 cosas, pero si no corregimos el problema del pecado, siempre vamos a ser enemigos de Dios. Y por esa razón estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. El pecado, fíjese, es una mancha en el alma que el hombre no puede quitar. No hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay nada
humano que pueda quitar la mancha del pecado. Fíjense que la ley de Dios es una extensión del amor de Dios por nosotros. Dios, siendo nuestro creador, Él sabe lo que es mejor para nosotros, lo que realmente necesitamos. Y Él es la fuente de todo lo bueno. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en los cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios bueno ha ideado una fórmula para salvarnos. Debido a que Dios nos ama, Él nos dice lo que es pecado para que nosotros lo evitemos. Por eso, si usted está llevando una vida y sabe que está pecando, debe arreglar ese asunto ya mismo para hacer los cambios necesarios y para tener comunión con Dios. Fíjese que el tema central de la Biblia lo expresa muy bien Juan 3:16. Es un texto que tenemos que saberlo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios actuó proveyendo un Salvador, su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y ese es el tema central de la Biblia. Dios nos dice qué es el pecado, por qué es tan terrible, cuáles son las consecuencias que lleva el pecado, pero también nos muestra el remedio. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo Jesús, el Salvador. Cristo, porque nos amó, desvió hacia Él todo el peso de la ira de Dios por el pecado. El pecado ante Dios luce asqueroso. Sí, Él ama al pecador, pero la mancha del pecado le hace repugnante. Hay cosas que a nosotros los seres humanos nos repugnan. El olor de un cadáver y muchas otras cosas. Así el hombre luce en pecado delante de Dios. Toda esa ira de Dios por el pecado, fíjense que Cristo la desvió hacia Él, tomando la condición humana y viviendo como los hombres en esta tierra, pero sin pecado, para morir por nosotros. Todos nosotros merecíamos ese castigo, pero Cristo lo sufrió. Pedro nos dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese era el propósito, para llevarnos de regreso, porque nosotros nos habíamos separado de Él. Pero Jesús murió ahí en la cruz, para traernos de vuelta. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pedro nos dice que Él llevó nuestras culpas en el madero. Dice, en su cuerpo, sobre el madero. Todos los castigos que recibió nuestro Señor fueron por amor a usted, por amor a mí. Dios nos ofrece perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Fíjese que Jesús, el Hijo de Dios, Él tenía el poder suficiente para, con un chasquido de dedos, consumir a todos los que le estaban injustamente ofendiendo. Recuerde, le dieron de bofetadas, le escupieron, le pusieron una corona de espina. El azote romano era una tortura terrible. Los historiadores dicen que muchos se cortaban la lengua de dolor, otros morían. Nuestro Señor soportó eso por usted y por mí, para darnos el remedio para el pecado. Como decía, Él podía haber hecho así y haberlos quemado a todos, pero no lo hizo por amor a usted, por amor a mí.
para que cuando yo sintiera el peso del pecado, pudiera encontrar en Él el Salvador. Entonces, en esa sangre hay poder, el poder redentor de la sangre de Cristo. El problema del pecado se soluciona cuando los pecadores son lavados en la sangre de Cristo, y en esa sangre derramada en el Calvario. Apocalipsis 1:5, Juan escribiendo sobre esto dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Recuerde, el apóstol Juan estaba preso ahí en la isla de Patmos y podía transmitir este mensaje, y cuando él pensaba en su Salvador podía decir estas esperanzadoras palabras: el quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí en la cruz nuestro Señor murió. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados? Cristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y fíjese qué gran incentivo para amarle profundamente y servirle. Es por lo que Él hizo por nosotros. Pedro, en la primera carta 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es el camino único de entrada, de comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios y nos ha tirado al fondo del abismo. Jesús es el camino de regreso. La Biblia nos cuenta que Jesucristo es la solución de Dios para el pecado. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Otro texto, fíjese que tenemos redención por su sangre. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesucristo vino con ese propósito: quitar nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fíjese que Jesús no cometió pecado. Y vamos a leer los textos que ahí citamos. Hebreos 4:15, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús soportó todas las pruebas que usted puede soportar, todas las tentaciones que un ser humano puede soportar, pero Él nunca pecó. Y nos sigue diciendo el escritor de Hebreos en el 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él vino y tomó nuestro lugar en la cruz, ahí, para darnos salvación. Por eso Pedro, en su carta, primera de Pedro 1:19,
nos dice, sino por la sangre. Bueno, el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo desvió hacia Él toda la ira de Dios por el pecado. La justicia de Dios exigía la muerte del pecador. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y Cristo fue hecho un sacrificio por el pecado. Por eso dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Es la sangre de Cristo la que lava nuestros pecados. Cristo padeció por nuestros pecados, como dice el 3:5, ya sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios. Él derramó su sangre por nuestros pecados, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de pecado. Eso lo repetimos cada domingo cuando tomamos la comunión. Es la sangre de Cristo la que lava nuestros pecados. Fíjese que el apóstol Pablo escribe a Timoteo respecto a eso. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Pablo se autollamó el primero de los pecadores? 1 Corintios 15:9 nos explica. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y en Gálatas también nos dice lo mismo. Gálatas 1:13. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. ¿Qué debió hacer el más grande de los pecadores para lavar sus pecados? Ananías ese día, cuando le visitó por ordenanza del mismo Señor Jesús, después de explicarle cuáles eran las razones por las cuales el Señor lo había llamado, Él le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso Colosenses 1:14, Pablo mismo le escribía a los hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces la pregunta es, ¿usted ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo? Otra vez les pregunto, porque aquí viene una mente. ¿Usted ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo? Amén. Si hay alguien que no lo haya hecho, puede hacerlo esta noche. Puede hacerlo siguiendo los siguientes 5 pasos de obediencia, que incluyen el plan de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya vimos que el pecado es el peor problema de la humanidad. Y como me he esforzado en explicarle, como Dios proveyó un remedio para el pecado, y es la sangre de Cristo. Ahora bien, esa sangre se aplica cuando yo obedezco el Evangelio. El hombre está separado a causa del pecado. El primer paso que debe dar es oír el Evangelio. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El segundo paso de obediencia que debe dar el pecador es creer. Jesús, después de resucitar, envió a los apóstoles diciendo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tenemos que creer en esta palabra, obedecerla.
Ya les dije, Dios eligió la forma escrita para comunicarte con nosotros. Y yo puedo entender, Pablo dice, leyendo lo cual podáis entender. Yo puedo entender la palabra de Dios. Luego, arrepentirme. Hay que arrepentirse de los pecados. Ahí en el discurso que Pablo dio en la ciudad de Atenas, en el capítulo 17 de los Hechos, en el versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es un cambio. Dejar de hacer lo malo. Como dice Isaías, aprender a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. El Evangelio le ayudará a usted a aprender a hacer el bien. Luego, confesar. Esta confesión tiene que ver con la que Jesús dijo que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Romanos 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y finalmente, bautizarse para el perdón de los pecados. Fíjense que es en el bautismo donde la sangre de Cristo es aplicada. Los compungidos judíos que escucharon 50 días después de la muerte de Jesús en la cruz, ellos escucharon y sintieron el peso de su responsabilidad de haber sido partícipe de la muerte del Señor. Le preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo, el agua en sí no tiene el poder, pero es la orden del Señor. El bautismo es una sumergión en agua, sumergirse en agua, porque cuando usted se sumerge en las aguas bautismales, la sangre de Cristo es aplicada a nuestra alma y la mancha del pecado es quitada. Se le dijo a Pablo, al gran perseguidor, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez que el hombre da estos pasos de salvación, el pecado es lavado por Jesucristo y se abre la puerta a la comunión con Dios. Y la persona es salvo del pecado, que es el gran problema de la humanidad. Hebreos 5:9 dice, Cristo es el Salvador de los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación, oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven
Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera a él su alma unir. Ya no desprecies más su amor, oh ven a Jesús, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás, oh ven sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo